Vamos a grabar. ¿Está grabando? Sí, listo. Entonces, me gusta cerciorarme porque ahí es medio traicionero. Bueno, el otro día hemos visto las leyes de Newton, ¿sí? Em, que bueno, las leyes de Newton se pueden aplicar para una partícula. Si vos, bueno, son tres, las recuerdo así rápidamente. La primera ley te dice que si vos tenés una partícula libre y esta partícula se mueve a velocidad constante, se va a seguir moviendo a velocidad constante para siempre. O sea, eh, perdón, se mueve a velocidad constante y no recibe fuerzas externas, entonces se va a mover a velocidad constante para siempre. ¿Ven? Entonces, y tiene sentido, porque si a una partícula libre nadie la perturba, entonces el tipo se va a seguir moviendo con la misma velocidad para siempre. O sea, no va a cambiar la dirección de la velocidad, ni el módulo, porque no, o sea, si no actúan fuerzas, entonces tampoco hay aceleraciones. Bien. Y eso tiene que ver con la segunda ley. La segunda ley decía que la sumatoria de todas las fuerzas que se ejercen sobre una partícula que nosotros a la sumatoria de las fuerzas la llamamos fuerza resultante, es igual a la masa por la aceleración de la partícula. Esta ley relaciona el concepto de fuerza con el de aceleración. O sea que, ¿qué es lo que pasa cuando un cuerpo recibe o sea, un determinado número de fuerzas? Eso puede generar una aceleración en la partícula. ¿Bien? Y la tercera ley es la ley de acción y reacción, que dice que si vos tenés dos partículas, una de masa m1 y otra de masa m2, si la partícula 1 siente una fuerza debido a 2, y la partícula 2 siente una fuerza debido a la partícula 1, estas fuerzas se llaman fuerzas de par de acción y reacción. Y lo que te dice es que, o sea, la tercera ley lo que te dice es que la fuerza que 1 le hace a 2 es igual y opuesta a la fuerza que 2 le hace a 1. Entonces, estos pares es igual y opuesta al signo menos, ¿no? Es igual y opuesta a la fuerza que 1 le hace a 2. Bien, entonces, bueno, estas son las tres leyes de Newton. Ok. Bueno, después hay que hablar, ahí estaba viendo en la guía, lo que es la fuerza equilibrante. Ok. La fuerza equilibrante, por las dudas, voy a poner esto. ¿Sí? La fuerza equilibrante es un nombre que se le da a una fuerza hipotética que habría que ejercerle a una partícula para que su aceleración sea cero. Por ejemplo, o sea, imagínense que ustedes tienen una partícula a la cual le ejercen fuerzas F1, F2, bueno, muchas, ¿no? O sea, esto sucesivamente hasta una Fn, ¿no? O sea, hay n fuerzas ejerciendo sobre esta partícula de masa m. N fuerzas. Y supongan que la fuerza resultante de todas estas, la resultante es como la representante de todas estas fuerzas. ¿Bien? Es como la que dice, bueno, justamente la resultante de todos estos vectores sumados va a dar en alguna dirección. ¿Cuál? Bueno, esta, ponele. Ah, no, ahí me va a quedar feo el dibujo. Vamos a ponerla así. Bien, esta sería como la fuerza representante de todas estas F1, F2, Fn. ¿Bien? Supónganse que la resultante apunta en esta dirección. ¿Sí? O sea, como que hay un chaboncito tirando para allá, otro tirando para allá, otro tirando para allá. Bien. Y si vos sumas todos estos vectores, el resultado te va a dar un vector en esta dirección. ¿Bien? Entonces, ¿quién es la fuerza equilibrante? Bueno, si la fuerza resultante está apuntando en esta dirección, o sea, en particular es un vector que no es nulo, o sea, es un vector que tiene módulo, o sea, eso quiere decir que, por la segunda ley, la fuerza resultante, entonces, es igual a la masa por la aceleración. Si este vector es distinto del nulo,
o sea, no es cero, entonces este vector tampoco es distinto de nulo. O sea, ¿qué me está diciendo? Que si hay una fuerza resultante, entonces significa que hay una aceleración. O sea, la partícula esta se va a acelerar en esta dirección. ¿Sí? Eso es lo que me dice la segunda ley. Entonces, ¿qué sería la fuerza equilibrante? Bueno, sería la fuerza que vos le tenés que hacer a la partícula para que este sistema quede en equilibrio. ¿Sí? O sea, para que la sumatoria de fuerzas o sea, sumando esa nueva fuerza, ¿bien?, quede en equilibrio. Entonces, para que eso pase, ¿qué habría que hacer? Bueno, habría que, fíjense que la resultante apunta en esta dirección. Entonces yo tendría que sumar una nueva fuerza a este sistema de fuerzas de forma tal que esto quede en equilibrio. Entonces, ¿para dónde va a apuntar esa nueva fuerza hipotética? Bueno, va a tener que apuntar en la dirección contraria de la resultante, o sea, para acá, y además tiene que tener el mismo módulo. Esta tiene que ser la fuerza equilibrante. ¿Bien? O sea, es una fuerza que apunta en la dirección contraria de la resultante y tiene el mismo módulo. Bien. Entonces, vamos a poner acá. La fuerza equilibrante. Si tenemos una partícula, las fuerzas F1, F2, Fn, la resultante de todas las fuerzas Fr es igual a la suma, ¿no? A la suma de todas las fuerzas. O sea, la suma de todas las fuerzas. Aquí feo que quede escrito un texto. O sea, esto sería como I entre N y 1. Entonces la fuerza resultante es igual a la suma estaba poniendo esto, ¿sí? F6. Bien. Y esto me va a dar cierta masa por aceleración. Entonces, si existe una resultante, es decir, la resultante es distinta de cero, por segunda ley, va a haber una aceleración en alguna dirección. Si queremos que el sistema quede en equilibrio, hay que agregar una nueva fuerza equilibrante que apunte en el sentido contrario de la fuerza resultante y de igual módulo. O sea, la fuerza equilibrante, ¿quién sería? La fuerza equilibrante, F ec, tiene que ser menos la fuerza resultante. Entonces, la equilibrante del sistema de fuerzas tiene que ser la resultante con un signo menos. Así de sencillo. Bueno, por ejemplo, el ejercicio 1. Me puedo cambiar los números, ¿no? Como para que esto lo hagan ustedes. A ver.
gráfica. Bueno, sí. Ok, las fuerzas son. Vamos a ponerle, qué sé yo, F1. F1. A ver, para que me dé lindo, le voy a poner un 5 grados. Sí. ¿Y? Bueno, no entiendo qué dice acá. Como que sí, se están inventando una especie de notación rara. Que, bueno, no entiendo. Así que, nada, el módulo va a ser 45 kilogramos fuerza. Y forma un ángulo de, no sé, 30 grados con la horizontal. 30 grados con el eje X. El módulo de F2 va a ser, no sé, 12. En dirección X positiva. Y módulo de F3 es igual a, no sé, 10 kilogramos fuerza en dirección Y negativa. Okay. Bueno, entonces tenemos tres fuerzas, estas tres, y nos piden que encontremos gráfica y analíticamente la resultante y la equilibrante. O sea, si nos piden la equilibrante, entonces también nos están pidiendo la resultante. Bien, entonces tenemos la fuerza F1 que tiene este módulo y forma un ángulo de 30 con el eje X. Esta otra que apunta en la dirección X positiva y esta otra que apunta en la dirección Y negativa. Entonces, bueno, vamos a dibujar un sistema de referencia. Ponen X y la referencia, nada más. Ok. Bien, una cosa que a mí no me gusta es usar kilogramo fuerza, me parece una unidad despreciable, así que lo que voy a hacer es hacer el pasaje. ¿Bien? Entonces tenemos módulo de F1. Bien, para la fuerza lo que se usa es el newton. Bien. El kilogramo fuerza es la fuerza que hace un kilo de masa. Entonces 5 kilogramos fuerza sería como la fuerza que hacen 5 kilos de masa. O sea, como el peso que hacen 5 kilos de masa. La conversión es un kilogramo fuerza es el equivalente a 10 newton. Lo dejo acá. Entonces en vez de 5 kilogramos fuerza lo que tenés es una fuerza de 50 newton. Me multiplico por 10. Y apunta con un ángulo de 30 respecto al eje X. Entonces va a ser como algo así, ¿no? Va a ser como así, más o menos. A ver, me va a quedar medio chanfle el dibujo. Ahí está. Entonces esta es F1, que forma un cierto ángulo de 30 grados respecto al eje X. Ok, entonces para sacar, o sea, porque nosotros necesitamos el módulo para meter en la ecuación de la segunda ley, ¿no? La segunda ley,
¿qué me pide? Me pide que haga la suma como vectores, la suma vectorial. Entonces, eh, para poder hacer eso necesito la coordenada en x y la coordenada en y de este vector. Entonces la coordenada en x es esto y la coordenada en y es esto. Entonces para sacar la coordenada en x y la coordenada en y necesito descomponer este vector. Entonces la fuerza 1 va a tener una componente F1x y una componente F1y. Ahí va. Entonces, ok, F1x, fíjense que sale con el coseno de 30, ¿no? Entonces tenemos F1x vamos a poner coseno de 30. Esto lo hicieron cuando hicieron tiro oblicuo. Coseno de 30 es F1x sobre F1. Pasando F... Sí. Sí, porque es... o sea, la fuerza equilibrante en realidad es la que te deja el sistema en equilibrio, o sea, con aceleración cero. Entonces es un tipo de equilibrio. Bien. Después de este vamos a ir a momento, que creo que es lo que viene, ¿no? Ah, ¿dónde tengo acá el coso? Y después vamos a ir a... Ah, bueno, esto tengo que hacer. ¿Qué, ustedes no vieron esto? ¿Vieron directamente en momento o qué vieron? Ah, no, yo estoy siguiendo el orden de la guía, por eso estoy... ¿Qué dice? Después hay que ir a la parte de momento. Bueno, como decía, entonces... ok, para sacar F1x es igual a F1 por el coseno de 30. Bien, F1 vale 50. Y coseno de 30 es un valor conocido, es raíz de 3 sobre 2. Entonces, esto vale 50 raíz de 3 sobre 2 es... bueno, vamos a la cuenta. Raíz de 3 por 50 sobre 2. 43,3. Hacemos lo mismo con el seno para sacar F1i. Seno de 30 vale 1 medio, es un valor conocido también. Y esto da 50, bueno, 25. ¿Qué tal? Esto es 25. Bien, entonces tenemos... ahora tenemos el valor de F1x y de F1y. Entonces, ¿cuánto vale F1? Bueno, F1 es un vector que tiene coordenada de x, vale 43,3. Y la coordenada de y es 25. Uy, se volvió loco el mouse. Entonces, la coordenada de x vale esto y la coordenada de y vale... Voy a poner punto y coma para diferenciar los que tienen coma. Ok. Entonces, este es el vector F1. Ahora el vector F2. Este ya es más fácil porque dice que tiene módulo 120. ¿Sí? 12 kilogramos de fuerza, multiplico por 10 y saco la fuerza en newtons. Esto es 120.
en la dirección X positiva, ¿no? Entonces apunta hacia la derecha, apunta en esta dirección. Ahora vamos a hacerlo bien. Bien, F2 es más o menos así. Fíjense que la coordenada en y de este vector, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la coordenada de este? Vení. ¿No? Es un vector, fíjense que tiene toda la componente en X, ¿no? Entonces es un vector que la coordenada de y vale 0. O sea, este vector tiene coordenada de y igual a 0, ¿no? Porque es un punto que está sobre el eje X. ¿Vieron vectores? O sea, acá tenemos F2, ¿cuánto vale? Bueno, la coordenada de y vale 0 y la coordenada de X es lo que vale el módulo, ¿bien? Porque está toda sobre el eje X, la fuerza 2. Entonces va a ser coordenada de X 120 y coordenada de y vale 0. Ahí está. Bien, esta es la fuerza 2. Y la fuerza 3 apunta en la dirección y negativa, ¿sí? La fuerza 3 tiene módulo 100 y apunta en y negativa, o sea, para abajo, ¿no? Está apuntando así, para abajo. Entonces, a ver, más o menos. Bueno, esto vale 50, así que con mis dotes de dibujante de Paint vamos a poner ahí, más o menos. Este de acá es el vector de la fuerza 3. Fíjense que ahora como el vector fuerza 3 está toda sobre el eje Y, entonces la coordenada de X vale 0. O sea, es al revés. Este es el 0. Y fíjense que como apunta en Y negativo, la coordenada de Y no solo, o sea, va a ser 100, pero va a ser menos 100. Porque apunta en la dirección negativa de Y. ¿Sí? O sea, esto va a ser el vector 0 menos 100. Bien, entonces ahora podemos encontrar la equilibrante. La resultante, perdón. ¿La resultante cuál es? La resultante de todas las fuerzas es la suma desde I igual 1 hasta 3, porque en este caso tenemos 3 fuerzas, de todas las FI. ¿Sí? Entonces esto va a ser fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3. ¿Quién es la fuerza 1? Este que está acá. O sea, esto va a ser 43,3 newton, 25. Más fuerza 2, 120, 0. Más fuerza 3, que es 0, menos 100. Bien, fuerza 1, esta, fuerza 2, esta, fuerza 3. Y ahora lo que tenemos es una suma de vectores, ¿sí? Para sumar vectores, ustedes tienen que sumar coordenada a coordenada. Entonces, la fuerza resultante va a ser la coordenada de X de este más la coordenada de X de este más la coordenada de X de este. Entonces, esto va a ser
120 más 0, 120. Más 43,3 es 163,3. Esa es la coordenada en X de la resultante, ¿sí? Y la coordenada en Y de la resultante va a ser 25 más 0, 25. Menos 100 es menos 75. ¿Sí? Entonces esto va a ser menos 75 newton. Bien. Este es el vector fuerza resultante. O sea, la fuerza resultante de todo el sistema va a apuntar en esta dirección. En la dirección 163 newton en X y menos 75 en Y. Entonces, más o menos, ¿para dónde va a apuntar? Bueno, fíjense que la fuerza 2 hasta acá mide 120. Y tengo que llegar hasta 160. O sea, le tengo que sumar 43. Que 43 además era la distancia esta. Así que más o menos en X va a tener esta distancia, ¿no? Más o menos. O sea, la resultante va a llegar hasta acá, aprox. ¿Sí? Y tiene en Y distancia, ¿cuánto era? Menos 75. Bien, que es más o menos, si esto es 50, es esto más la mitad, ¿no? Para abajo. Esto es como hasta acá, más o menos. Por ahí. Más o menos. La resultante va a estar como acá. Bueno, es el vector más chueco de la vida. Pero bueno, es lo que... Esa es la resultante. Bien. Ok. Gráficamente también se puede encontrar. Porque se acuerdan que ustedes para encontrar la suma de vectores, lo que podían hacer era ir trasladando los vectores. O sea, la cola de un vector lo ponen en la punta de un vector y van trasladando. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría agarrar este vector y trasladarlo. O sea, la cola de este vector la traslado a la punta de otro vector. Por ejemplo, a la fuerza 2. Hasta acá. Y a este vector resultante le tengo que trasladar este. Ahora, la cola de este vector la traslado a la punta del nuevo vector este que me había quedado acá. Y bueno, y yo porque dibujé mal, pero si lo hubiera hecho bien, fíjense que me queda muy cerca de donde está la fuerza resultante, ¿no? Más o menos. Eso sería como gráficamente, cómo hacer la traslación de vectores para hacer la suma. ¿Sí? Recuerden que la segunda ley es una suma de vectores. Así que si tienen que sumar vectores, pueden hacer eso. Pueden ir trasladando los vectores para que les dé donde queda la punta de la resultante. ¿Sí? Pero bueno, analíticamente, que es lo que nos interesa, es esto. Bien, ¿cómo se consigue la fuerza equilibrante? La fuerza equilibrante, entonces es menos la resultante, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, le tengo que poner un menos a cada coordenada. O sea, va a ser menos 163,3 y más 75 newton. Esta es la fuerza equilibrante. Así de sencillo. Bien. Entonces acá lo que me piden es hallar el módulo y la dirección de la fuerza equilibrante. ¿Ok? Entonces, la dirección es esta. Porque la dirección es o sea, hacia dónde apunta el vector. ¿Bien? Y si quiero el módulo, entonces, ¿qué hago? Bueno, es un vector. Yo a cualquier vector le puedo calcular el módulo. ¿Se acuerdan que el módulo de un vector, el módulo de un vector A, es la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas al cuadrado? O sea, esto es x cuadrado más y cuadrado. Entonces yo acá puedo calcular el módulo de la fuerza equilibrante, que es lo que me pedían. Y esto va a ser la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas al cuadrado.
Ok, entonces, bueno, esto hago calculadora. 163,3 lo elevo al cuadrado. Le sumo 75 al cuadrado y raíz cuadrada. Bien, si hacen toda la cuenta les da, bueno, muy cercano a 180. Aprox. Ahí está. ¿Y la fuerza equilibrante de este sistema para dónde apunta? Bueno, apunta en la dirección contraria, ¿no? Si esta es la resultante, re chueco. Me quedó re chueca la equilibrante. La resultante. Pero bueno, la equilibrante va a quedar así como para el otro lado, ¿no? Va a quedar así. Es esta. Ahí va. Bien, ¿se entendió? Bueno, vamos con momento de una fuerza. A ver. Igual antes de momento va esto, va todo esto. Bueno, el 1,6 está bueno. La intensidad, la tensión. La tensión, las curvas. Ok. El 1,6 dice hallar la intensidad de la tensión en las cuerdas y el peso que soportan es tanto. ¿Ven? Ah, perdón, no, para. Antes tengo que dar una. Bien, es una condición de equilibrio para. Una condición de equilibrio de traslación. ¿Ven? Entonces, condición de equilibrio de traslación. Bien, ¿por qué aclaro lo de traslación? Bueno, porque los cuerpos en general pueden hacer, bueno, pueden hacer muchas cosas, pero los comunes, digamos, pueden hacer dos cosas. ¿Sí? Pueden ser trasladarse o pueden rotar sobre un eje. ¿Sí? Entonces, los tipos de equilibrio son dos. Son, por ejemplo, no sé, una caja que se mueve. Una caja que se mueve no rota, se mueve solo en una dirección. ¿Sí? Entonces, si tiene equilibrio, tendrá solo equilibrio de traslación. De rotación lo tiene siempre, ¿sí? Porque no gira. Una pelota, ¿sí? Una pelota puede tener equilibrio de traslación y de rotación. Sería que no se mueva directamente. Porque si se empieza a mover, la pelota empieza a rotar. Entonces, si una pelota está girando, no tiene ni equilibrio de traslación ni de rotación. Bien. Un disco, o sea, un CD, esto de la computadora. Un CD está girando sobre un eje, ¿no? Entonces, no tiene equilibrio de rotación, pero sí tiene equilibrio de traslación, porque no se mueve para ningún lado. O sea, el CD queda ahí quieto, o sea, no se desplaza. ¿Sí? Entonces, bueno, equilibrio de traslación viene a representar eso, ¿no? Que sería una partícula, un cuerpo que no se desplaza. O sea, puede rotar o no. Eso no me importa ahora. ¿Bien? Si rota, bueno, habrá que considerar otra cosa. Pero el equilibrio de traslación se va a lograr cuando
cuando la suma de todas las fuerzas sea cero. ¿Por qué? Porque la segunda ley, ¿qué es lo que te dice? Te dice que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si no hay aceleración, bueno, si no hay aceleración en realidad no quiere decir que esté tipo en equilibrio, o sea, porque se puede mover un cuerpo. Si, por ejemplo, un cuerpo que se mueve a velocidad constante, ¿sí? La sumatoria de todas las fuerzas da cero, porque no hay aceleración, pero bueno, se está moviendo. ¿Bien? O sea, que hay que pedir dos cosas. Hay que pedir que la velocidad del cuerpo sea cero y que además la suma de todas las fuerzas sea cero. Entonces, si un cuerpo tiene velocidad cero y además la suma de las fuerzas da cero, ahí decimos que hay equilibrio, o sea, como que no se mueve para ningún lado. ¿Bien? Entonces, si la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, bueno, y vamos a poner acá. Entonces el cuerpo no se desplaza. Bien, que la suma de todas las fuerzas sea cero, lo que me garantiza es que la aceleración va a ser cero. ¿Sí? Porque recuerden que la suma de todas las fuerzas, o fuerza resultante, me dice la masa por aceleración. Entonces, si este es cero, entonces este también es cero. Bien. Y la aceleración, ¿qué es lo que hacía? La aceleración lo que hacía era cambiar la velocidad. Entonces, si no hay aceleración, te asegura que la velocidad no va a cambiar. Bien. Pero puede ser un cuerpo, por ejemplo, no sé, una pelota que está flotando en el espacio, sola, o sea, no hay planeta, no hay nada. Entonces, si ustedes tienen una pelotita que se mueve con una cierta velocidad constante y está sola, está libre, entonces, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas va a dar cero, porque no siente fuerza de nadie, ¿sí? Está como sola ahí. Entonces se va a seguir moviendo a velocidad constante. Ahora, ese equilibrio, bueno, o sea, el tipo se desplaza. ¿Bien? Entonces, si no queremos que no se desplace, tenemos que pedir esta condición adicional de que la velocidad sea cero. Ok. Bien. Después pueden haber sistemas extraños como este. Y habrá que estudiar. Ok. Cuando tenemos sistemas así, que tenemos, no sé, sogas o cuerpos y eso, atados con sogas y qué sé yo, hay que dibujar cada fuerza que actúa sobre o sea, sobre el cuerpo, sobre las sogas, o sea, todas las fuerzas que hay, ¿sí? Es lo que se llama un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Cuando se va a estudiar un problema de dinámica. Entonces, hay que estudiar todas las fuerzas que actúan sobre la caja, en este caso, y las fuerzas que hacen las sogas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la caja siente una fuerza que está siempre, que es la fuerza del peso. Entonces, la caja va a sentir una fuercita por abajo, que va a ser el peso. O sea, el peso es siempre una fuerza que, o sea, experimentalmente nosotros vemos que siempre es vertical hacia abajo, ¿no? Siempre apunta hacia el centro de masa de la Tierra, o sea, el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, la gravedad, o sea, el peso, perdón, es una fuerza que apunta siempre vertical hacia abajo. Después, la caja está atada a una soga. Entonces, esa soga va a ser lo que se llama una tensión, ¿sí? Bien. ¿Cómo se dice? Las sogas solo pueden tirar de los cuerpos, ¿ok? O sea, si vos atás un cuerpo a una soga, entonces la soga uno espera que siempre esté tironeando. O sea, vos no podés agarrar con una soga y empujar a alguien. Entonces, las fuerzas de la soga o la tensión siempre van a apuntar en dirección que estén tirando del cuerpo. ¿Sí? O sea, la tensión que hace sobre el cuerpo
No puede ir hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué no? Porque si fuera una tensión que apunta hacia abajo, entonces estaría diciendo que estás empujando al cuerpo. Y la tensión siempre es una cosa que tira, está tirando del cuerpo. Entonces, esto, a ver, me lo voy a copiar más grande porque está medio chiquito. Ok, entonces teníamos el peso. Y también tenemos la tensión que apunta hacia arriba. Tensión le vamos a poner además C, ya que estamos, ¿no? Acá le ponen C a este tramo de soga. Sobre este punto pasa algo raro. Y es que, o sea, está atado a una soga que apunta para allá y a otra soga que apunta para allá, ¿sí? Entonces, además tenemos que la tensión de la soga C, esta que está acá, si ustedes agarran con una soga y la atan a otra persona y tiran, entonces, por ejemplo, imagínense que este está tirando de la soga. Entonces, esta personita va a sentir una fuerza para la derecha. Esta es la fuerza, le vamos a poner tensión, ¿sí? Eh, Lo que pasa con las sogas es que la fuerza de la tensión que se siente de un lado es la misma que se siente del otro, ¿sí? Eso pasa si la soga es una soga ideal, ¿ok? Entonces acá tenemos una tensión que va a ser igual. Entonces cuando ustedes tienen dos cuerpos atados con una soga, las tensiones en ambos extremos de la soga son iguales. Entonces acá hay una tensión TC que apunta para abajo y acá hay una tensión TC que apunta para arriba. Entonces esta de acá abajo es una tensión que apunta, o sea, que es la que le está ejerciendo al cuerpo, y esta es una tensión que le está ejerciendo este cachito de soga, o sea, que el cuerpo le ejerce a este cachito de soga. Entonces tenemos que esto también es una tensión TC. Bien, después hay otras tensiones porque hay otras sogas. Tenemos esta soga, la soga B y la soga A. Entonces hay una tensión TB que apunta para arriba, que apunta así como en diagonal, y una tensión TA que apunta para allá. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes en el dibujo? Bueno, fíjense que puntos importantes hay dos, ¿no? Porque tenemos por un lado el cuerpo, que es el que nos interesa, y por otro lado tenemos este punto medio raro, ¿bien? Este punto de acá. Bien. Entonces, uno puede hacer la segunda ley de Newton, habíamos dicho el otro día que lo podían hacer solo cuando tenían una partícula. Bueno, eso, o sea, es cierto, pero se puede como aligerar si quieren, un poquito. O sea, pueden agarrar y, por ejemplo, hacer segunda ley de Newton sobre este puntito, o sea, este cachito de soga que está conectado a las tres sogas, digamos. Bien, segunda ley de Newton sobre ese cachito. Y también pueden hacer segunda ley de Newton sobre este cuerpo, que nosotros consideramos que es como una partícula, ¿sí? Que es como, o sea, es una caja que tiene volumen y no está hecho por una partícula, pero para nosotros va a estar hecho por una partícula. Bien. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. O sea, se dice diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En donde hay que poner al objeto de estudio y todas las fuerzas que actúan sobre él.
Entonces, cuando uno hace un diagrama de cuerpo libre, lo que tiene que hacer es poner al objeto, por ejemplo, yo voy a ahora estudiar al objetito este que está acá, ¿sí? Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la caja. Diagrama de cuerpo libre de la caja. Entonces, hay que poner al objeto de estudio, o sea, la caja, y todas las fuerzas que actúan sobre la caja. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la caja? Actúa el peso, que va para abajo, y la tensión TC, que apunta para arriba. Esta ya está, son todas las fuerzas que actúan sobre la caja, no hay otras fuerzas que actúan sobre la caja. ¿Bien? Y después va a haber un diagrama de cuerpo libre del punto S triple. Bien, después este puntito vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de ese puntito. Entonces tenemos un cachito de soga así. Y ese cachito de soga siente tres fuerzas. Siente la fuerza de la tensión C que apunta para allá. Ahora vamos a hacerlo más. La tensión A que apunta para acá. La tensión TB que apunta para acá. Y la tensión TC que apunta para abajo. Bien, estas son todas las fuerzas que actúan sobre ese cachito de soga. Bien. Entonces, ok. Bien, una vez que tienen los diagramas de cuerpo libre, lo que hay que hacer es, porque yo lo que estoy pensando es que quiero hacer la segunda ley de Newton, ¿bien? Pero para poder hacer la segunda ley de Newton necesito poder escribir a las fuerzas, a todas las fuerzas, en función de coordenada X, coordenada Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dice? Este diagrama de cuerpo libre, el de la caja, ya tengo todo escrito en función de coordenada X, coordenada Y, ¿no? Porque tanto la tensión como el peso están apuntando los dos en la misma dirección. Entonces, acá puedo hacer sumatoria de las fuerzas en Y. Como no tengo fuerzas en X, puedo hacer directamente la suma de las fuerzas en Y, ¿sí? Va a ser igual a, bueno, y acá puedo ponerlo en el orden que a mí se me cante, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, que el I positivo sea para arriba, por ejemplo. Me parece natural. La coordenada de I va para arriba, ¿no? Entonces, como la coordenada de I va para arriba, entonces la tensión TC va a ser positiva, va a ser una cantidad positiva. Fíjense que yo no le pongo la flechita. Si no le pongo la flechita es porque estoy diciendo que es el módulo de este vector, ¿sí? Entonces va a ser el módulo del vector TC, que apunta para arriba, menos el módulo del peso. Acá lo que estoy haciendo es la sumatoria de las fuerzas en la dirección de I, ¿sí? ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a la masa por la aceleración en I. ¿Bien? Pero que habíamos dicho antes, que si nosotros teníamos un cuerpo en equilibrio de traslación, o sea que no se mueve, es decir, que la velocidad, bueno, ponele que vale 0, es porque la sumatoria de las fuerzas es 0, ¿sí? O sea, nosotros acá lo que tenemos es un cuerpo que está atado a estas sogas y está quieto, o sea, no se mueve para ningún lado, ¿sí? O sea, si no se mueve para ningún lado, ¿por qué es? Porque la sumatoria de las fuerzas tiene que ser 0 sobre este cuerpo, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es que TC menos P tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que no se mueve, no tiene aceleración. Ok, de acá tenemos una ecuación de la que podemos despejar TC, por ejemplo, ¿no? TC va a ser igual al peso. ¿Quién habíamos dicho que era el peso? ¿Se acuerdan la clase anterior? Habíamos dicho que el peso era m por g. Es masa por gravedad. Es una fuerza que es el producto de la masa por la gravedad.
Y la gravedad, bueno, ya sabemos que es más o menos 10 metros segundos cuadrados, ¿no? Entonces acá tenemos que la tensión de la soga C es igual a masa por gravedad. Y en el ejercicio nos dicen que la masa son 200 kilogramos fuerzas. O sea, son 200 kilogramos. Bien. Entonces acá tenemos que la masa son 200 kilos. La aceleración son 10 newton. La aceleración, perdón, son 10 metros segundos cuadrados. Entonces la tensión TC es 2000. Y kilogramo o metros segundos cuadrados es unidad de newton. O sea, esto es 2000 newton. Ahí va. Bueno, así sacamos la tensión TC. Ahora nos interesaría saber cuánto vale la tensión A y la tensión B, ¿sí? Entonces, queremos volver a usar la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escribir a todas las fuerzas en direcciones X e Y perpendiculares. Entonces, fíjense que estas dos ya están en direcciones perpendiculares, ¿no? Esta está como en una dirección horizontal X y esta en una dirección vertical Y. Entonces, tendríamos que escribir al vector TB en una componente en X y una componente en Y. De esa manera vamos a poder sacarlo. Entonces vamos a dibujar acá. Fíjense que para eso nos dan algunos ángulos importantes. Nos dicen que este ángulo de acá es 45. O sea, si trazamos así, una horizontal, este ángulo es de 45. Fíjense que esta recta de acá es paralela con esta recta de acá. Entonces hay un teoremita de geometría que se llama opuestos por el, perdón, alternos internos, que dice que este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Como los, bueno, se llama alternos internos, no sé por qué, pero nada, traten de visualizarlo, ¿no? Como que este ángulo es igual al que está en el lado opuesto, pero acá. Eso. Bueno, entonces este ángulo es igual a este ángulo. Bien, entonces TB va a tener una componente en X, que va a ser TB en X, y va a tener una componente en Y, que va a ser TB en Y. Ok, ahora sí podemos hacer la sumatoria de todas las fuerzas. Podemos hacer la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección de X y la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección de Y. Bien. Entonces vamos a poner un sistema de referencia conveniente. Por ejemplo, o sea, acá. Y el eje X lo vamos a poner mirando para la derecha. Y el eje Y lo vamos a poner mirando para arriba. Pueden elegir el que ustedes quieran. Pueden poner el Y para abajo, el X para la izquierda, da igual. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la segunda ley de Newton sobre este cuerpo. En la dirección de X y en la dirección de Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a ¿qué? Bueno, ahora me tengo que fijar todas las fuerzas que actúan en la dirección de X. En esta dirección, la dirección de X, actúa la fuerza de la tensión B en la dirección de X y la tensión en A. ¿Sí? O sea, esto va a ser TB en la dirección X menos T en A. Bien, y esto tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque es un punto que está en equilibrio. O sea, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser 0. ¿Sí? Bien. Y tenemos otra ecuación, que es la sumatoria de las fuerzas en Y. Tiene que ser también igual a 0. Y en esta dirección, ¿quién actúa? La tensión B en Y y la tensión C. O sea, tenemos la tensión B en Y menos la tensión C. Todo esto tiene que ser 0. Entonces, fíjense, acá tenemos dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Bueno, de acá, la única que conozco es T en C, que la acabo de sacar, ¿sí? Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? Bueno, tenemos TB en X es una incógnita, TB en Y es otra incógnita y T en A es otra incógnita. Bien, marco TB en X y TB en Y como dos incógnitas distintas porque tienen valores distintos. Bien, TB en X no tiene por qué ser igual a TB en Y. Pero podemos, usando
geometría podemos escribir a tb en x y tb en y en función del módulo, ¿sí? Porque tenemos el ángulo este. O sea, recuerden cómo descomponer vectores. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tb en x va a ser con el coseno, ¿no? Entonces tenemos que el coseno de 45 es el módulo... No, pará, tb en x, perdón. Tb en x sobre el módulo, que es tb. Paso tb multiplicando y nos queda que tb en x es tb por coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. A ver, vamos a poner esto más acá. Bien, y podemos hacer lo mismo con el seno. Y el seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Ahí va. Entonces ahí tenemos tb en x y tb en y. Usando las coordenadas polares podemos escribirlos en función de su módulo, que es tb, ¿sí? Entonces acá tenemos tres incógnitas, pero haciendo esta sustitución tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y eso sale. Entonces, tb en x, ¿quién es? Es tb raíz de 2 sobre 2 menos t en a. Tiene que ser igual a 0. Y tb en y es tb raíz de 2 sobre 2 menos tc. Tiene que ser igual... Bueno, ¿y tc quién es? Tc era 2000, habíamos sacado, ¿no? Tiene que ser 0. Bien. Fíjense que de esta ecuación podemos despejar tb. O sea, tb es igual a 2000 por 2 sobre raíz de 2. Bien, paso este sumando, el 2 multiplicando y el raíz de 2 dividiendo. Entonces esto me queda... bueno, suma la cuenta. 2 sobre raíz de 2. 2000 por esto. Esto da 2828 newton. Ok, y acá sacamos lo que vale tb. Entonces esto lo podemos mandar acá. ¿Y qué me queda? 2828 raíz de 2 sobre 2 menos t en a. Tiene que ser 0. Entonces despejamos t en a. T en a es esta cuenta, ¿no? Es 2828 por raíz de 2 y esto dividido 2. Que da, bueno, da prácticamente 2000. O sea, da 1999,7, pero bueno, debe ser mi redondeo. Vamos a ponerlo bien. 1999,7. Bien, y ahí pudimos sacar cuánto vale t en a, t en b y t en c, ¿sí? Entonces, bueno, lo único que hicimos así de extraño fue esto del diagrama de cuerpo libre. O sea, para hacer un diagrama de cuerpo libre tienen que agarrar al objeto y todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, en este caso, los únicos puntos como importantes eran la caja y este cachito de soga que está acá, ¿sí? Entonces, hacen el diagrama de cuerpo libre, ponen todas las fuerzas que actúan sobre la caja y el cachito de soga, ¿bien? Y hacen segunda ley. Segunda ley pueden hacerla de forma como, o sea, como vectores, o sea, como vector, ¿bien? O pueden hacerla así, como descomponer en coordenada en x y coordenada en y. Entonces va a ser sumatoria de fuerzas en y, sumatoria de fuerzas en x, sumatoria de fuerzas en y. Si lo quisieran hacer como vector, fíjense que este vector, ¿quién es? Es el vector 0 de x y tc en y. Y este es el vector 0 de x
menos P en I. O sea, le pongo menos P porque apunta en dirección negativa. Y entonces si hacen sumatoria de fuerzas, fíjense que la coordenada de X es como que no influye porque es 0. Y la coordenada de Y les va a quedar la misma ecuación que teníamos antes. Entonces esa es una manera de abreviar nada más. ¿Se entendió alguna duda? Una pregunta, si yo lo quiero dejar en kilogramos de fuerza, ¿se puede? ¿O si así lo tengo que pasar a Newton? No, no, sí, podés pasar. Acá igual no hice pasaje porque no me lo daban en kilogramos fuerza. Pero, o sea, lo que acá me decían es que el cuerpo pesaba 200 kilogramos fuerza. O sea, eso quiere decir que es un cuerpo que tiene 200 kilos de masa. Porque recuerden que peso y masa son cosas distintas. Sí, se puede hacer con eso, con esa cuenta. Pero la unidad que se usa, tipo, o sea, la gente decente usa Newton. Los ingenieros a veces usan kilogramos fuerza. Pero sí, si querés usar kilogramos fuerza, puedes usar kilogramos fuerza. Yo porque tengo un tic, ¿no? Pero, sí. O sea, me gusta usar todo en MKS, que es metros, kilogramos y segundos. Eh, bueno. Bueno, hay más de esto. Vamos a hacer uno más. Para poder resolver problemas para el dato es necesario para poder resolver. Ah, yo me había puesto la agua para el mate. Ah, un minuto. Ahí estoy. Bueno. A ver, tenemos. Bueno, de último vamos con. ¿Esto lo vieron de momento? El momento de una fuerza y todo eso. ¿Lo vieron? En la clase. O sea, que es cuando el momento de una fuerza es el que te dice eh, cuánto está haciendo que rote. ¿No? Ah. ¿Pero qué vieron entonces de dinámica? Si no vieron esto, no vieron lo de momento, ¿qué vieron? Ah, ah, ok.
Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que siga con los temas? Son cosas que no vieron, son momentos. Todo suma, bueno. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el momento de una fuerza. Momento, a veces se le dice momentum. Bueno, en física hay muchas cosas que se llaman momento, por eso hay que saber distinguir. Eh, el momento de una fuerza es una... Bueno, acá, o sea, en el CBC no la ven posta, o sea, no ven la forma, digamos, real. O sea, la forma real es con un producto cruz. O sea, es R cruz F. Este es el momento o el torque. Que bueno, lo van a ver en física 1 si es que hacen física, no sé qué harán ustedes, pero bueno. Acá ven como una manera light del momento. Bien, entonces, supónganse que tienen una barra. Ahora vamos a... Ahí va. Bien, supónganse que tienen una barra y tienen un centro de giro, que puede ser... En realidad no tiene por qué ser un centro de giro si yo puedo hacer el momento respecto de este punto o respecto de este punto. Bien, pero siempre está bueno calcular el momento respecto del punto de giro. O sea, después vamos a ver por qué, todavía no sabemos lo que es el momento. Pero bueno, básicamente hay un centro de giro O, bien, que está en el punto de giro. Y sobre la barra, supónganse que se ejerce una fuerza. Vamos a dibujar así. Una fuerza F. Sobre, bueno, lo dibujo en el extremo de la barra, pero puede ser en cualquier otro lado, no tiene por qué estar en el extremo. ¿Sí? Puede haber una fuerza aplicada sobre este punto, ¿sí? O sobre este punto, da igual. Bueno, supónganse que la barra tiene una distancia D. Entonces, ok. Bien, esto es así. El momento es una magnitud que mide las rotaciones, entre comillas. ¿Bien? Entonces, imagínense que ustedes tienen una barra y acá está clavada con un clavo. O sea, está clavada, está atornillada. O sea, eso quiere decir que la barra no se puede trasladar, solo puede girar respecto de este punto. O sea, solo puede, eso, rotar a partir de este punto. Entonces, si la barra solo puede girar y se le está haciendo esta fuerza, que es la fuerza naranja, entonces, ¿qué componente de la fuerza naranja es la que se emplea en la rotación? ¿No? Porque imagínense que esto fuera una puerta vista desde arriba, ¿no? Si yo tengo una puerta vista desde arriba. Y acá están las bisagras. O sea, la puerta se abre para un lado o se abre para el otro. Ahora, si yo me paro acá, mis dibujos en perspectiva son increíbles. Bueno, imagínense que yo me paro acá, ¿no? Entonces, y tiro a la puerta hacia allá. O sea, lo tiro con una fuerza hacia allá. ¿Esperan que la puerta rote o no? Bueno, todos sabemos que no. O sea, uno no espera que la puerta rote si yo le hago una fuerza en esta dirección. Una fuerza tironeando. ¿Está bien? Entonces, intuitivamente vemos que este tipo de fuerzas no va a hacer que los cuerpos giren. ¿Está bien? Ahora vamos a ver la distinción. Entonces, si nosotros queremos que el cuerpo gire, o perdón, que la puerta gire, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hay un picaporte por acá. Uno agarra el picaporte y tira, y no tira para cualquier lado, porque si tira para allá, por ejemplo, tampoco va a hacer que la puerta rote. ¿Okay? O sea, uno cuando quiere abrir la puerta, ¿para dónde tira? Tira para acá.
Entonces, intuitivamente, vemos que las fuerzas que hacen que las cosas giren son siempre perpendiculares al punto de giro. ¿Bien? Tiene que ir de forma perpendicular. Entonces, esta fuerza no está usada enteramente en hacer una rotación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta fuerza la podemos descomponer si trazamos una recta que vaya desde el punto de giro hacia la fuerza. La línea punteada es una recta que va desde el punto de giro hacia la fuerza. Ok. Entonces, si trazamos esta recta y después descomponemos a la fuerza en una componente en la dirección de la recta y una perpendicular, si hacemos eso, ¿por qué? Porque puedo. O sea, uno puede agarrar y descomponer la fuerza en las componentes que a uno se le dé la gana. ¿Sí? Entonces, yo, porque puedo y porque quiero, lo que voy a hacer es descomponer la fuerza en una componente en esta dirección, que la voy a llamar F, no sé, perpendicular, no, paralela. Y a esta, en una componente F perpendicular. Entonces, cuando nosotros tenemos una fuerza random y hay un punto de giro, la fuerza que se va a encargar de que esta cosa rote es la fuerza perpendicular. O sea, de manera intuitiva lo habíamos visto con la parte de la puerta. O sea, ¿por qué? Porque esta fuerza, que es la fuerza paralela, es la fuerza que actúa en la dirección de la recta. Esta, azul. O sea, es una fuerza que está tironeando. O sea, no es una fuerza que va a hacer que la cosa esta rote. ¿Bien? Entonces, la fuerza que sí va a hacer que esto rote es la fuerza perpendicular. Entonces, el momento se define de la siguiente manera. El momento de la fuerza F respecto O, entonces se lee así, momento de la fuerza F respecto desde O, es igual a F perpendicular o sea, F perpendicular no le pongo flechita porque es el módulo, por D. Bien, entonces el momento de una fuerza medida desde O va a ser la fuerza perpendicular por el D. ¿Sí? También hay una manera distinta de escribir esta reglita, considerando alguno de los ángulos. Por ejemplo, este ángulo. Vamos a poner alfa. O sea, otra manera de escribir esto es el momento de la fuerza. Fíjense que si el ángulo este es alfa, o sea, la fuerza perpendicular se mide con el seno. O sea, la fuerza perpendicular va a ser el módulo de la fuerza por el seno de alfa. Bueno, eso piénsenlo. Se hacen el triángulo rectángulo, hacen el cosito. Entonces, la fuerza perpendicular la podemos escribir como el módulo de la fuerza por el seno de alfa, bueno, por D, ¿no? Por el seno de alfa. Entonces, lo que estoy haciendo acá es que F por seno de alfa es la fuerza perpendicular. O sea, lo estoy escribiendo de otra manera. No hice nada mágico. Es otra manera de escribirlo. Ahí va. Bueno, entonces, bien, ¿qué tiene esto de interesante?
Bueno, supónganse que ustedes tienen una barra y sobre la barra le están haciendo muchas fuerzas. O sea, una fuerza para un lado, una fuerza para el otro. Ahora o sea, como vimos que la fuerza paralela no va a hacer que la barra rote, entonces solo voy a considerar las fuerzas que sean perpendiculares. ¿Bien? Así que voy a hacer un dibujito en donde las únicas fuerzas que actúan son todas perpendiculares. Entonces voy a dibujar una barra y sobre la barra, que gira en torno a O, se le ejercen varias fuerzas, ¿no? Una fuerza que puede ser siempre perpendicular, lo voy a dibujar, F1, después otra fuerza que va a ser F2, después otra que puede apuntar para el otro lado, por ejemplo, F3, bueno, y así sucesivamente, hasta una fuerza Fn. Bien, entonces tenemos una barra y se le están haciendo todas estas fuerzas, F1, F2, Fn, ¿sí? Entonces, bien, fíjense que todas estas fuerzas son perpendiculares a la recta que une a la fuerza con el punto de giro. O sea, nosotros teníamos que trazar una recta que vaya desde O hacia cada una de las fuerzas. Como es una barra, esto es muy sencillo. Si no fuera una barra, esto se complicaría un poquito. Bien, como es una barra y está todo en una recta, entonces se ve claramente que todas estas fuerzas son todas fuerzas perpendiculares. Bien. Por lo tanto, son las encargadas de que la barra gire. Bien, entonces se define la suma de los momentos, el momento total, como la sumatoria, vamos a poner así, el momento total medido desde O es igual a la sumatoria de todos los momentos, del momento de la fuercita I medida desde O. ¿Qué estoy escribiendo acá? Lo que estoy escribiendo es que el momento total, o sea, vamos a llamar momento total a la suma de los momentos. O sea, al momento que haga esta fuerza, más el momento que haga esta fuerza, más el momento que haga esta fuerza, más el momento que haga esta fuerza. Y el momento que hace una fuerza ya lo habíamos definido arriba. ¿Cómo es el momento que hace una fuerza? Es fuerza perpendicular por distancia. Entonces lo que tienen que agarrar es hacer, bueno, lo que vale la fuerza perpendicular, o sea, F1, por la distancia al punto de giro. Entonces vamos a dibujar las distancias. Supónganse que esta distancia, como es la distancia al punto de giro de la fuerza F1, le voy a poner D1. Después esta otra distancia va a ser D2. Bueno, así sucesivamente hasta la enésima fuerza, que va a estar a una distancia dn. Entonces tenemos cada una de las fuerzas y tenemos cada una de las distancias al centro de giro. ¿Bien? Entonces la sumatoria de de todos los momentos me va a decir cuánto vale el momento total. Bien, ¿y por qué es importante el momento total? Okay. El momento total... Ah, perdón, no hablé del signo. Esto es una convención. Convención, vamos a poner. Convención de signos. Bien, acá la convención puede ser de una manera o la contraria a la mía, ¿sí? O sea, acá cada uno se pone de acuerdo o lo marca en el dibujo o lo que sea y lo haces de una manera, ¿bien? No tiene por qué ser igual a la mía, puede ser la contraria y no pasa nada. Entonces, la convención de signos es si la fuerza hace que la barra, o intenta, si la fuerza intenta hacer que la barra gire en sentido antihorario, entonces la ponemos, entonces su respectivo
positivo momento va a ser antihorario. A ver, para que no me da la cabeza para antihorario sería así, así, ¿no? O sea, para la izquierda. Entonces lo ponemos positivo. Entonces, si la fuerza intenta hacer que la barra gire en sentido antihorario, entonces el momento va a ser positivo. ¿Bien? Y al revés, si la fuerza quiere que gire en sentido horario, entonces el momento lo vamos a poner negativo. ¿Cómo sería? Por ejemplo, todas estas fuerzas que están acá quieren que la barra gire en esta dirección respecto del punto de giro O. Entonces, como quieren que gire en esta dirección es sentido horario, ¿bien? Es a favor de las agujas del reloj. Entonces, como quiere que giren en sentido horario, los momentos respectivos de esas fuerzas van a ser negativos. Entonces, el momento de la fuerza 1, ¿cómo lo calculo? Así, es F1 por la distancia. Bien, pero cuando lo vaya a poner en esta cuenta, lo tengo que poner negativo. O sea, va a ser menos F1 por la distancia. ¿Está bien? Entonces, los que giren para este lado van a ser negativos. Y los que giren para este lado van a ser positivos. Entonces, un ejemplo. O sea, cuando haga el momento total, medido desde O, que es la sumatoria, de los momentos de las fuercitas. Bien, cuando ponga F1 es negativa, ¿no? Entonces va a ser menos F1 de 1. ¿Por qué? Porque quiere que gire en sentido horario. F2 es lo mismo, quiere que gire en sentido horario. Entonces va a ser F2 de 2. La F3 ya no, quiere que gire en sentido horario, así que va a ser más F3 de 3. Bueno, y así sucesivamente, hasta que llego a la Fn, que fíjense que es negativa. Entonces va a ser menos Fn de n. Bien. Entonces acá el signo correspondiente a la regla de... Ahí va. Bueno, entonces así es como se calcula el momento total. Bien, y... bien. Y lo que iba a decir es que tenía interesante el momento, ¿no? Bueno, que uno puede calcular el momento total, o sea, generado por todas estas fuerzas, ¿sí? Por la fuerza 1, la 2, hasta la n, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice el momento total? El momento total te dice hacia dónde va a girar la barra. ¿Bien? O sea, si vos le haces una fuerza a esta distancia y otra fuerza a esta distancia, te va a decir hacia dónde va a girar la barra. Y alguno podría venir y decir, bueno, pero... O sea, la barra va a girar para al lado donde haya más fuerzas. Y uno te podría retrucar y decir que no, eso no es cierto. O sea, por ejemplo, por mi dibujo, fíjense que... bueno, igual mi dibujo no está bueno. Pero... Ok, que haya más fuerzas de un lado no implica que el momento total vaya a ser en esa dirección, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes agarran una puerta, pueden hacer el experimento, ¿sí? Vayan ahí a la puerta de su cuarto. Acá está la bisagra, ¿sí? Y se paran enfrente de la puerta, con la puerta abierta, ¿sí? O sea, acá la puerta está abierta, ¿sí? Y entonces se paran así perpendiculares, ¿ok? Después, agarran con el dedo meñique y hagan una fuerza acá. La fuerza, una fuercita chiquitita, no tan grande. Van a ver que con una fuercita chiquitita la puerta va a rotar mucho, o sea, va a girar mucho y les va a costar muy poco hacerla girar. Si se ponen en el medio y hacen la misma fuerza con el mismo dedo meñique, van a ver que con la misma fuerza no van a poder lograr que la puerta gire mucho, o sea, les va a costar más. Y si se paran acá, les va a costar un huevo, o sea, van a hacer una fuerza
Y con esa fuerza la van a mover casi nada, ¿sí? Y si se ponen muy, muy, muy cerquita de la bisagra, entonces la fuerza que tienen que hacer para que la puerta gire es muy grande. Y con el dedo meñique probablemente se les vaya a romper, ¿no? El dedo meñique, no la puerta. Entonces, fíjense que el momento es una cantidad que me mide los giros. Porque el momento, ¿qué es? El momento es fuerza por distancia. O sea, el momento es más grande cuando la distancia es más grande o cuando la fuerza es más grande, ¿sí? Supongamos que la fuerza la dejamos constante, es la misma. Entonces, el momento solo depende de la distancia. Entonces, cuanto más lejos me voy, más fácil es hacer que algo rote. Eso es lo que te está diciendo el momento. El momento te dice, ok, si yo soy grande, o sea, respecto de la fuerza esta que estoy haciendo, entonces voy a hacer que la barra o lo que sea rote más fácilmente. Entonces, pueden hacer el experimento de la puerta, que está buenísimo. O sea, es súper instructivo. O sea, se van a un lado, van a ver que les va a costar muy poco, después les va a costar más y acá les va a costar un infierno hacer la ruta. Eso lo pueden hacer. Entonces, y ahí se pueden autoconvencer de que cuanto más lejos me voy, o sea, cuanto más aumento la distancia, entonces más fácil es hacer que las cosas giren, ¿sí? Esa es la razón por la que, por ejemplo, hay ¿cómo se llaman estos? La, los picoloro, ¿viste? Esto no sé cómo se llama. Picoloro, creo que se llama, ¿no? ¿Qué dice? La unidad 5 es de... picoloro. Creo que era. Sí, esto. Las herramientas estos de los picoloro, bueno, son cosas son cosas largas, tienen que ser largas, porque cuanto más largas son, mayor es el momento de la fuerza que uno hace, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer girar una tuerca que está durísima, entonces te agarras una herramienta que sea bien larga. ¿Por qué? Porque cuanto más larga es, más momento vas a hacer. Y cuanto más momento haces, más fácil es hacer girar las cosas, ¿no? También es la razón por la que las puertas tienen los picaportes siempre en las esquinas. O sea, si ustedes ven, las puertas, los picaportes siempre, siempre están en el extremo más lejano al punto de giro. ¿Bien? Cuanto más lejos esté del punto de giro, más fácil es abrir la puerta. Entonces los picaportes siempre están eso, en las esquinas para que sea fácil abrir la puerta. ¿Bien? Si pusieran picaportes en el medio, que he visto, no es tan eficiente, porque uno tiene que hacer más fuerza que si hubiera estado en la esquina opuesta, ¿no? Entonces ahí, bueno, tienen un par de ejemplitos. Entonces, ¿por qué es importante el momento? Bueno, porque el momento lo que te dice es cómo va a rotar algo y también te da esa idea intuitiva de que si aumentas la distancia es más fácil que las cosas roten, ¿no? Ok, entonces vamos a poner todo eso. El momento de una fuerza o de un sistema de fuerza nos da una idea de, entre comillas, qué tanto hace que el objeto gire. A mayor momento, mayor giro. Ejemplo, si queremos abrir una puerta, conviene hacer fuerza en un punto lo más alejado del punto de giro posible para aumentar el momento y así aumentar la efectividad del giro. O sea, va a ser más fácil que la cosa esta gire. Bien. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa importante de la sumatoria de los momentos, o sea, algo que te dice la sumatoria de los momentos, es lo siguiente. Bien. ¿Qué pasa si la sumatoria de momentos es positiva, negativa o cero? Bien. Entonces, si
la sumatoria de los momentos, o el momento total, si el momento total medido desde O es positivo, entonces, bien, ¿positivo qué era? O sea, nosotros habíamos dicho que positivo era cuando un cuerpo intentaba girar en sentido eh, antihorario. ¿Bien? Entonces, si quiere girar en sentido antihorario, habíamos dicho que el momento era positivo. Ahora, fíjense, si yo sumo todos los momentos, ¿sí? Sumo el momento 1, el 2, el 3, todos esos. Si el momento total me da positivo, lo que quiere decir es que las fuerzas hicieron más momento en la dirección positiva que en la dirección negativa. O sea, como que el momento resultante va a apuntar en la dirección positiva. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Eso me está diciendo que el cuerpo va a intentar girar en la dirección positiva. ¿Sí? O va a girar en la dirección positiva. Bien. Entonces, si el momento total respecto del sistema O es positiva, entonces la barra gira en sentido antihorario. Eso va a depender, obviamente, de la regla de signos. ¿Sí? O sea, si yo elijo esto al revés, si yo elijo esto positivo y esto negativo, entonces, bueno, el momento total positivo va a hacer que gire en sentido horario. ¿Está bien? Eso depende siempre de la regla de signos que haya usado, la convención de signos. Es una convención, o sea, uno podría elegir una distinta y le va a dar al revés, ¿no? Pero es lo mismo. Después, si el momento total medido desde O es negativo, entonces la barra en sentido horario y por último, esto es para saber a dónde gira, pero puede dar la casualidad de que justo el momento total da exactamente igual a cero. O sea, si el momento total respecto del sistema O da exactamente igual que cero, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que la barra no rota para ningún lado. ¿Sí? Entonces, la barra no rota. Queda... Uh, queda en equilibrio rotacional. ¿Sí? Entonces, si el momento total medido desde el sistema O te da exactamente cero, eso quiere decir que la barra no rota, o sea, no gira. Y si no gira, es el segundo tipo de equilibrio, es el equilibrio rotacional. Entonces, un cuerpo va a tener equilibrio rotacional cuando la sumatoria de los momentos sea cero. ¿Bien? Fíjense que tiene una expresión parecida a la segunda ley de Newton, ¿bien? Para el equilibrio de traslación. ¿Sí? Entonces, va a haber equilibrio de traslación cuando la sumatoria de fuerza sea cero, y va a haber equilibrio de rotación cuando la sumatoria de momento sea cero. ¿Bien? Entonces, esa es la condición de equilibrio rotacional. Condición de equilibrio de rotación. Si la sumatoria de momentos medido desde O el momento total medido desde O es exactamente igual que cero, entonces el cuerpo no rota. Hay un equilibrio de rotación. Bien, esta es la condición que vamos a pedir cuando hagamos ejercicios. Bien. Ejercicio vamos a hacer no sé, dos personitas en un sub y baja, ¿no? Ponele. Este es el clásico. O sea, si nosotros agarramos un sub y baja, por ejemplo, ¿no? Intuitivamente, yo pongo un bebé que pesa 1 kilo, ¿bien? Y lo pongo acá. Acá hay un bebé de 1 kilo. No sé si hay bebés de 1 kilo, pero bueno, supongamos que sí. Bien. Y ahora me pongo a mí, que yo peso 60 kilos, más o menos. Entonces,
¿Dónde me tengo que poner yo para que esto quede en equilibrio? Alguno podría decir, y flaco, pesás 60 kilos. O sea, no va a haber punto en el que te puedas poner cerca del... O sea, que te puedas poner en la barra para que esto quede en equilibrio, para que no rote el sub y baja, ¿no? O sea, si te paras en cualquier lado, el bebé te va a salir volando, ¿sí? Y otro puede venir y decirte, no, te tenés que parar en el punto exacto en el cual la sumatoria de momentos es de cero. Entonces, ese punto existe. O sea, si yo peso 60 kilos, no, o sea, no va a ser acá, porque si yo me paro acá, fíjense que si los dos estamos a la misma distancia, el momento resultante va a depender únicamente de la fuerza. Entonces, si yo me paro lejos, hago mucho momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el momento total de cero? Bueno, me tengo que parar en un punto cercano al punto de giro. Entonces, si me paro acá en el borde, esto se puede calcular, por más que yo pese 60 kilos, esto puede quedar en equilibrio. O sea, este punto existe. Yo me puedo poner en algún lado para que esto quede en equilibrio. ¿Bien? Y bueno, y esto se puede calcular sabiendo la condición esta de equilibrio de rotación. Okay. Bueno. Eh, bueno, vamos a dejar acá porque ya son cosas como que no vieron. Y la semana que viene ya probablemente ya lo hayan visto todo esto. Y vamos a hacer ejercicios al respecto, ¿vale? Así que, bueno, me pareció un buen paneo como para que ahora cuando vayan a la clase del profe van a saber de lo que está hablando. Bien, así que bueno, vamos a cortar acá. Y la semana que viene, dale. Dale. Chao chicos.